empezado. Ahí. Magnífico, bueno, ahora sí, estamos con la energía bien arriba, tenemos un speaker de lujo y encima de todo de mi querido país Argentina. Marcelo, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Peplata. Ya Buenas mismo, tardes a todos, gracias a ustedes. muy bien, bueno, le voy a pedir a los asistentes, si son tan amables, de encender cámara, aquellos que puedan, porque esto va a permitir una mayor interacción con el speaker, animarlo para que nos diga todo, para que no se guarde nada, para que saque lo máximo y nos dé su corazón. Así que todos aquellos que estén con posibilidad de abrir la cámara, nos va a hacer muy bien que podamos interactuar, que el speaker lo vea sonreír, que lo vea poner caras, que lo vea levantar la mano. Así que eso es de mucho valor para nosotros. Así que Marcelo, desde Argentina, te cedo el micrófono, es todo tuyo, y acá ya te entrego para que nos deleites con este mensaje de altísimo valor que vas a compartir con nosotros hoy. Bueno, antes que nada les digo que espero sinceramente que este mensaje para ustedes sea de altísimo valor. Es lo que, bueno, todo profesional o en mi caso comunicador y docente quiere que así sea. Me presento, soy Marcelo Carbone. ¿Me escuchan? Hola, hola. Perfectamente. Bien. Soy Marcelo Carbone, soy director de Grupo Crescent, que es una empresa consultora en Argentina, nos dedicamos a la gestión normativa, y soy un docente que está haciendo ahora sus armas de comunicación digital a través de Instagram, y acá abajo tienen mi perfil. Les pido si pueden mutear los micrófonos, así no se mezcla con mi alocución. Bueno, hoy lo que vamos a contar es cómo hacer para medir la satisfacción del cliente, o al menos prever la satisfacción del cliente, mediante la utilización de una herramienta que se llama el modelo de Kano. La base por la cual estamos tratando de hacer este desarrollo comentándoles esta herramienta es porque, si bien sabemos que el cliente cambia, la satisfacción del cliente también cambia con él. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos a cuáles son los cambios que se producen en el cliente para identificar cómo satisfacerlo. Noriaki Kano, japonés claramente, profesor y académico de la Universidad de Tokio, ganó el premio Deming, es el premio máximo a la calidad en Japón en el año 97. Lo ganó por este desarrollo de este modelo que lo que hace es permitirnos identificar cuáles son las características del producto o servicio que el cliente mejor pondera. ¿Para qué? Para trabajar sobre esas características. Es lo que Kano llamó los CTQ, o sea, las características critical to quality, aquellas características que son críticas para determinar cuál es el nivel de calidad preferido por el cliente y trabajar sobre esas características. Siempre lo que buscamos es oír la voz del cliente, pero esta vez no solo oírla, identificarla y poder trabajar de acuerdo a no solo lo que el cliente nos dice, sino también lo que aún no nos dice, lo que nos va a decir en un futuro próximo. Entonces, fíjense, el modelo de Kano es muy esquemático, es muy simple. ¿Cómo se trabaja con el modelo de Kano? En principio, es un eje cartesiano que tiene, como todo eje cartesiano, dos ejes. El eje vertical refleja o mide la satisfacción del cliente. Y el eje horizontal, el grado de cumplimiento de ciertas características por parte de la empresa y el producto. Kano identificó que existen tres tipos de características básicas que todo producto debe cumplir en función de tener una progresión, una evolución positiva de la satisfacción del cliente, y sobre lo cual nosotros como empresarios tenemos que orientarnos. Tenemos que orientarnos al cumplimiento de estos tres tipos de características
para estar satisfaciendo de la mejor forma y en la mayor cuantía a nuestro cliente. Estas tres características son muy simples, muy sencillas. Quizá en la sencillez del método radica su practicidad, la practicidad en la aplicación. Este realmente es un método muy práctico y ya van a ver qué esquemático, qué simple, qué fácil de entender. Kano dice que existen tres tipos de características que son las básicas, las características de desempeño y las características de deleite. Fíjense qué pasa con cada una de ellas. Si bien parte de valores negativos, las características básicas nunca llegan a un grado de cumplimiento superlativo, nunca pasan de la media en cuanto al cumplimiento. En tanto, las características de desempeño van siempre en un crecimiento constante, arrancan desde un valor negativo y se proyectan hacia un valor positivo. En cambio, las características de deleite son aquellas que parten desde una ponderación positiva por parte del cliente y tienen un crecimiento exponencial en cuanto a su satisfacción. Entonces, estas tres tipos de características tienen que ver con cada uno de los CTQ críticos del producto o servicio. Las tres deben estar presentes en todos los productos y servicios que pongamos a disposición de nuestro mercado. No debería faltar ninguna de estas características en el producto o servicio, dado que cada uno de estos tipos de características va a tener un impacto distinto en el consumo. Va a tener un impacto distinto en la satisfacción, así como en la incorporación del producto a la canasta o el nivel de fidelidad que ganemos para con este cliente desde la empresa, desde el producto. Es muy importante tener muy en cuenta los tres tipos de características. Ahora vamos a analizar una por una de estas características. Fíjense, las características básicas son aquellas que el cliente espera siempre. Son las características que descuenta que encontrará en un producto al momento de comprarlo, utilizarlo o, digamos, ponerlo a disposición de su grupo cercano. En muchos casos, estas características básicas son legalmente exigidas porque toman en cuenta, en muchos casos, características de seguridad, desempeño mínimo aceptable, etcétera, etcétera. Son características típicas del producto o servicio que hacen en un momento determinado a lo que Kotler, no sé si ustedes conocen a nuestro mago del marketing, Philip Kotler, le llama producto básico. Producto básico. ¿Qué es lo que compro? Estoy comprando un automóvil y como un automóvil tiene 4 ruedas, tiene X cantidad de puertas, puede tener 4, 5, 2, estoy comprando un automóvil. ¿Sí? Entonces, eso es un producto básico que tiene características básicas. Son tan esperables esas características que el cliente nunca las verbaliza, simplemente las espera. El hecho de que alguien, una empresa, no cumpla con una característica básica genera inmediatamente insatisfacción. En tanto, el cumplimiento en forma de las características básicas no genera satisfacción diferencial. Esto es muy importante. La inexistencia de una característica básica genera insatisfacción inmediata y crítica. En tanto que si tenemos una característica básica cumplida, eso no va a generar una satisfacción diferencial. Por ejemplo, un muy buen ejemplo podría ser, en el caso de comprar un televisor, esperar que el televisor venga con su control remoto. Hoy nadie compraría un televisor sin un control remoto. Y en el caso de que el control remoto no esté en la caja, devolvemos el televisor. ¿Es claro esto? Espero que ustedes me puedan interrumpir en caso de que no esté siendo claro. Hay algunas características, algunos CTQ, que en el caso son totalmente ilegales o legalmente exigibles, como el cinturón de seguridad en un auto. Antes no lo era, ahora sí lo es, o el apoyacabezas de un auto. Son cuestiones de seguridad mínimas e indispensables que un automóvil debería cumplir. Entonces, si el automóvil no tiene cinturones de seguridad, no se puede comercializar. Otra clasificación de características, siempre dentro de nuestro modelo de Kano, son las características de desempeño, aquellas que partían de abajo, iban creciendo sostenidamente. El cliente, en este caso, no opera o no califica esas características de desempeño como las básicas, no las da tan por cumplidas. Esto es,
Cuando no están, le genera insatisfacción. Cuando están, puede generarle un grado de satisfacción reconocible. No es lo mismo que una característica básica, porque las básicas están siempre en el nivel inferior de cumplimiento y satisfacción. En tanto, las de desempeño, cuanto mejor o más se cumple, más satisfecho está el cliente, partiendo de una satisfacción, casi les diría, despreciable, a una satisfacción interesante en el caso de que la verbalice o la manifieste. El ejemplo de esto pueden ser ciertas características de confort del auto o, por ejemplo, determinado tipo de servicios que tienen o servicios adicionales de call center, ayuda al usuario. Si uno compra una computadora, por ejemplo, el servicio de la computadora que venga con algún call center para configurarla o para resolución de problemas, etc. Ese tipo de servicios o productos adicionales o características del producto, el cliente no las espera o no las espera tanto, entonces si están, quedamos bien. Y si no están, ahí puede ser que tengamos algún problemita. ¿Sí? Habla de la normalidad respecto de ciertas características que van más allá de lo que el cliente da por sentado que esté en el producto. El tercer caso, las características de deleite, son aquellas a las cuales nosotros debemos apuntar para que nuestro producto o servicio sea diferenciado. Así como Kotler decía que existían varias capas del producto y que cada una de esas capas de producto llevaba a una compra distinta o fundamentaba un nivel de compra distinto. Esto era características del producto básico, producto real y producto ampliado. El modelo de Kano también toma la misma progresión. Característica o CTQ básico, característica o CTQ de desempeño y característica o CTQ de deleite. Estos últimos son aquellos que el cliente no espera. Son aquellos CTQ, aquellas características de producto o servicio que sorprenden gratamente al comprador. En tanto y en cuanto esa sorpresa, al ser totalmente inesperada y positiva, genera fidelidad inmediata, genera alegría, genera insatisfacción. Y lo que tienen de bueno es que si no las ponemos en el producto, no van a estar nunca dentro de la conciencia del consumidor. Nuestro interés es planificar la incorporación de más y más características de deleite que nos den mayores probabilidades de venta, mayores probabilidades de fidelización de nuestro mercado y nuestro cliente real o potencial, de forma de sustentar una venta sostenida en el tiempo. Muy importante, este tipo de características generan fidelidad, generan satisfacción inmediata, generan ganas de volver a comprar. Por ejemplo, llegado el caso, les voy a contar una anécdota sobre la compra de un auto que hice cuando era un poquitito más joven que ahora. Me pareció que el auto que compraba, un Chevrolet, tenía un problema eléctrico porque cuando uno abría una puerta, se abría un poquito la ventana. Y cuando uno cerraba la puerta, se cerraba la ventana. Entonces manifesté al señor que me estaba vendiendo el auto, el señor de la agencia de Chevrolet, que mi auto estaba fallado, porque estaba teniendo un problema, que para mí era un desperfecto. Cuando abría la puerta, se abría la ventana. Y el señor me dijo, no, eso es una facilidad, eso es una herramienta que el auto tiene para el control de presión interno. Y yo dije, wow, esto sí que es tecnología. Me acordaré toda mi vida de ese preciado momento donde reconocí que ese objeto que estaba comprando me estaba sorprendiendo muy gratamente. ¿Y saben qué? He tenido autos mejores, pero ninguno me ha dado esa satisfacción que tuve ese día en la agencia cuando me enteré de esta característica de deleite de ese auto. Hizo que esa compra fuera totalmente distinta a cualquier otra que haya hecho antes e incluso de las que hice después. Por eso es muy importante, por eso es tan importante apuntar al cumplimiento y la incorporación de las características de deleite en los productos y servicios. Ahora,
Les voy a contar un secreto que no es un secreto, es parte del modelo de Kano. Cuando nosotros vemos este esquema de características básicas, de desempeño y de deleite, lo que estamos pensando es primero cómo cumplir con las básicas, después cómo mejorarlas de desempeño y por último cómo incorporarlas de deleite para facilitar la venta actual y futura. Pero hay algo que no nos dicen a priori y es cuál es o cómo opera la variable tiempo dentro de este esquema. Y fíjense, la variable tiempo opera de esta forma. Con el paso de los años, con el paso de las revisiones de producto, con el cambio y la complejidad de nuestro consumidor, sea actual, potencial futuro, etc., el tiempo hace que lo que hoy son características de deleite, el público las convierta en características de desempeño en un plazo determinado, que a priori no podemos saber qué tan largo o qué tan corto es. Pero fíjense, las características de deleite bajan y se convierten en características de desempeño con el tiempo. Y las de desempeño se van a volver características básicas con el tiempo. Por eso, cuando yo era chico, un Ford Falcon, un auto muy caro, no tenía apoyacabezas y no tenía cinturones de seguridad. Hoy en día no podríamos pensar que un auto viene sin esas dos variables, sin cinturones de seguridad y sin apoyacabezas. ¿Por qué? Porque en la década del 80 lo que eran las características de deleite ahora son características básicas. Y estamos hablando del mismo mercado automotor, pero cambió, evolucionó, el consumidor evolucionó. Por eso hay que tener muy en cuenta que si bien nuestras características de desempeño y las básicas se van autogenerando, lo hacen siempre en función de las características de deleite diseñadas por nosotros en nuestro propio producto o servicio. Esto es muy importante, ya que hace al diferencial del producto o servicio y al hecho o no de que el día de mañana vuelvan a elegirnos o nos elijan por referencia por primera vez. Así funciona el modelo de Kano. Funciona con el concepto de comoditización. Las variables se van comoditizando. Lo que en la década del 80 era deleite, ahora es un commodity. Pasa a ser básico, indispensable. Lo que antes era, wow, qué variable, ahora es, si no está no puedo comprar. ¿Se dan cuenta cómo opera el tiempo? Siempre tenemos que estar pensando en nuestras características de deleite, porque con el tiempo van a ir apagándose, con el tiempo van a ir bajando de categoría. ¿Por qué? Porque justamente es el consumidor, con su complejidad y su aprendizaje, el que las baja de categoría. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes de nosotros al pensar en la evolución del producto o servicio? Esos errores tienen que ver con poner el mismo énfasis en cubrir una necesidad básica o una característica o CTQ básica que uno de deleite. No, cuidado, las características básicas tienen que estar siempre. Por tanto, deben ser incorporadas en automático. Nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo diferencial para cumplir los CTQ básicos. En tanto, no podemos creer que cumpliendo solo con las básicas el cliente queda satisfecho. No, el nivel de satisfacción nunca se eleva con el cumplimiento de las básicas, solo deja de estar insatisfecho. Y por último, no hay que creer que satisfacción es igual que lealtad. Un cliente satisfecho puede no ser leal. Para que un cliente sea leal, tenemos que sorprenderlo. Tenemos que ser creativos con la diferenciación del producto o servicio, con los CTQ que el cliente no espera y que nosotros creativamente tenemos que diseñar para él. Tenemos que ir tras la sorpresa del cliente, porque eso es lo que hace a un cliente leal, un cliente agradecido y un cliente que comenta en un mercado complejo por qué nos compra a nosotros y no a otros. Fíjense, mucho cuidado. Hay que saber hacer que el cliente satisfecho sea leal. Y la única forma es diseñar variables de deleite. Ahora, en cuanto a una aerolínea, por ejemplo, que es un servicio que nosotros normalmente utilizamos, requisitos básicos es llegar a salvo, llegar a tiempo, que nos llegue el equipaje. Si eso no pasa, estamos mal. Ahora, requisitos de desempeño, que los asientos sean cómodos, que la comida sea buena, que el personal sea amable.
Ahora, ¿qué pasa con los requisitos de deleite en el caso de una aerolínea? Que tengamos, por ejemplo, juegos o películas individuales, que podamos jugar a la PlayStation, por ejemplo, arriba de un avión, que se haya un salón VIP con determinadas características dentro del aeropuerto por parte de la aerolínea, que la aeronave tenga conexión para las computadoras o nos den internet libre, cosa que ahora no lo cobran todavía. Eso puede ser características de deleite o CTQ de deleite. En nosotros está reconocerlos, utilizarlos y lograr la fidelidad de nuestro cliente. La satisfacción Marcelo, total del cliente un es minuto, un por modelo favor, evolutivo. para redondear. Un minuto para redondear. El consumidor aprende, es cada vez más especializado, cada vez más complejo, cada vez más crítico y nos interpela. La respuesta también tiene que evolucionar a nivel o a la velocidad que evoluciona el mercado. Y último, no hacemos un producto o servicio de calidad si no atacamos la satisfacción total del cliente. Calidad es igual a satisfacción. Y con eso creo que ya finalizamos. Excelente, felicitaciones Marcelo, en hora y altísimo valor. Qué importante la emoción en las relaciones entre un productor y su cliente, ¿no? Qué importante. Entonces, Marcelo, cuando vos escuchaste que el vendedor del coche te decía que las ventanillas se abrían para estabilizar la La atmósfera presión. interna del coche, la Claro, presión claro. interna, ¿cómo fue que dijiste, con esa gracia que lo dijiste? No, no, realmente tuve una sorpresa y dije, upa, qué loco, esto no me lo esperaba, ¿no? ¿Cómo el auto va a hacer esto? Yo pensé que era una falla. Entonces, al saber que no era una falla, sino que estaba planificado para que el auto fuera mejor, yo dije, no me bajo más de acá. Y bueno, me he bajado, he comprado otras marcas, pero mi corazón sigue estando en ese mismo Chevrolet. Claro, pero dijiste wow, ¿no? ¿Cómo fue? Exactamente, Wow. exactamente. La aclamación fue, uff, ¿qué estoy comprando? Bueno, eso es lo que los coaches llamamos el factor wow. Qué Exactamente. importante es lograr el factor wow en nuestro producto y en nuestro servicio. Así que muy buena explicación, Marcelo. Gracias por ponerlo en relieve. Y invito a esta querida audiencia a que le haga preguntas a nuestro disertante del día de hoy. Solo tienen que levantar la mano. Debajo tienen un botón que pone reacciones. Ahí tienen la opción de levantar la mano. Ahí ya tenemos el primer candidato, Guillermo Paredes. Adelante, Guillermo, con tu pregunta. Muchas gracias, Marcelo, por tu ponencia, bastante buena. Te No, por saludo favor. desde Lima, Perú. Quería hacerte una consulta. Dentro de tu experiencia, ¿cuándo un producto pasa de, como lo dijiste, de un nivel de deleite a un nivel básico? Ahora con la tendencia de las redes y todas las cosas, yo me imagino que los tiempos van cambiando, ¿no? Antes se demoraba quizás años, ahora no Sí. sé. Los tiempos se van acortando por dos factores fundamentales que tienen que ver con el factor social, en el cambios sociales, en los cambios de los perfiles inclusive del individuo dentro de su sociedad cercana o no, y el factor tecnológico. Ese factor tecnológico que viene acompañado con una exacerbación de la comunicación. Al haber mucho más comunicación, los usuarios intercambian de uno a otro, comunican de uno a otro, qué variables esperan al momento de comprar. Eso es lo que normalmente se conoce como compartir experiencia de compra. Es algo que nosotros desde el marketing tenemos que usar. Tenemos que entender también que así como lo estamos usando, empieza a ciclarse cada vez más rápido el cambio de expectativas y por tanto empiezan a comunicarse cada vez más rápido. Eso hace que lamentablemente el ciclo de vida del producto se acorte cada vez más y el tiempo de muerte, o lo que nosotros llamamos como el discontinuado del producto, se produce más rápido, con menos tiempo. ¿Sí? Esa obsolescencia planeada es cada vez planeada en menos tiempo, claramente. Espero haber respondido, si esta era la pregunta. Muchas gracias. A Muy vos. bien. Nueva pregunta, ¿algún candidato? Lo tenemos a Marcelo, aprovechenlo, es muy caro, nos cuesta traerlo aquí. No, bueno, me pueden aprovechar por el Instagram también, el @profecarbone. Ahí estoy dando mis tips empresarios y tips de marketing y dándole rienda suelta a mi vocación gratuitamente. No como dice Diego, no soy nada caro, soy gratis.
Bueno, si es que Al menos en no, esto, ¿no, Diego? claro que sí, claro que sí. Si es que no hay más preguntas, se me ocurre a mí hacerte una pregunta, Por Diego. favor. Me gustaría que nos cuentes cómo un factor wow o un proceso de mejorar el desempeño hasta llevarlo a niveles donde los clientes pasen a ser fanáticos, ¿no? Más que clientes satisfechos y sean vendedores, en definitiva, de tu propio producto. Eh, ¿Cómo eso se puede sistematizar en una empresa, en un negocio, para que traiga resultados Es una consistentes en el excelente tiempo? pregunta, Diego. Es una excelente pregunta. Existen muchas herramientas como para sistematizar la relación con el cliente. Hoy por hoy, con nuestros adelantos tecnológicos, uno sabe que las herramientas de CRM, por ejemplo, son muy baratas de utilizar hoy en día, pero no son nuevas. El CRM es un concepto que ahora tiene un nombre extranjerizante, como muchos le dicen, pero se usó toda la vida. Cuando mi abuela iba a comprar carne un jueves, por ejemplo, por decir un día de la semana, el carnicero sabía qué era lo que mi abuelo quería comer ese día y ya le preparaba la carne, porque sabía que ese día iban milanesas, o ese día iba un risotto, o ese día iba un puchero, supongamos. Eso es un CRM. ¿Qué pasa? Ese tipo de acciones, ese tipo de, digamos, de conductas, de tener en cuenta la opinión del cliente, de saber, de conocerlo y poder prepararnos de antemano con una respuesta en tiempo y forma y en función de lo que el cliente espera, eso fideliza y eso se comunica. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Se puede sistematizar? Sí. ¿Cómo lo podemos sistematizar? Ahora con mecanismos de CRM, ahora con mecanismos de medición de satisfacción. Medición de satisfacción previos inclusive. Recuerdo que en la década del 80, yo diría principio de los 90, yo trabajaba en un comercio de la familia y en ese comercio hice por primera vez una encuesta de satisfacción y variedad, donde el cliente me podría decir, de hecho nos decía en esa encuesta, qué más esperaba que nosotros pudiéramos ofrecerle en nuestra oferta de productos, de la variada oferta que teníamos. ¿Qué pasa? El cliente quizás solo esperaba que yo le diga si lo estaba atendiendo bien o no, pero no esperaba que le dijera, ¿qué más te puedo vender? ¿Qué más necesitas que te dé en cuanto a producto? Y eso fue tenido tan en cuenta que durante años los clientes me recordaron esa oportunidad que les di de hablar, esa oportunidad que les di de ponerle una voz a su necesidad, más allá de la demanda propiamente dicha. Excelente, Marcelo. Muy buena reflexión y la pregunta contestada al 100%. Me alegro. Así que te agradezco mucho haber compartido esta valiosa exposición con nosotros, con el grupo de miembros de PEPLATAM de 5 países, aunque ya tengo información que hay algunos países nuevos que se están incorporando, ya no somos 5 solamente. Y agradecerte, mejor dicho, que nos hayas traído todo esto y además avisarle a toda la audiencia que el martes próximo, martes 12 de octubre, a la hora habitual de siempre, yo nunca me acuerdo los horarios, yo sé que en Argentina y en Chile ahora son las 19:30, o sea que empezamos a las 19. Exacto. México y Perú y Colombia, supongo que ahora es las 17:30, o sea que Sí, comenzamos a dos las horas antes. 17. Si alguien así me confirme, me hace ok, para no haber Sí. dicho barbaridades. Gracias. Así que bueno, recuerden, esos 3 países 17 horas, Argentina y Chile 19, y los esperamos en una sesión de Pep Readers, donde el libro que se va a analizar Empieza con el porqué, de Simon Sinek, un autor importantísimo, excelente, y el libro es de cabecera. No se puede ser dueño de negocio sin haber leído este libro, y si uno es un especialista en marketing, bueno, directamente es un obligatorio. Así que les recomiendo prontamente buscar en la tienda virtual o en la librería física el libro. Hay una semana para leerlo, se lee muy bien porque es un libro muy ameno, y los esperamos el martes próximo. Gracias a todos, que disfruten de la tarde y nos vemos martes próximo. Adiós. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Gracias, Muy gracias. bueno, gracias.
Gracias.